nos lleva a documentar todas las víctimas de violencia machista y poder hacer un estudio. Desde 2004 son 798 víctimas de la violencia de género. Antes del 2004, las mujeres que eran asesinadas se informaban que habían muerto por infartos, insuficiencias respiratorias, ataques cardíacos, hemorragias, etc., pero no constaban que habían sido provocados por un maltrato. Aunque el contador vuelva a cero, cada 12 meses las víctimas se acumulan. A día de hoy se cuentan solo las mujeres asesinadas en el marco de una relación sentimental, pero no se cuentan los hijos ni los familiares muertos en el maltrato. El Convenio de Estambul, que España acogió en 2015, pide tener en cuenta todos los casos de mujeres asesinadas a mano de un hombre, aunque no tenga relación sentimental. En un día como hoy, un juzgado español recibe cerca de 80 denuncias por violencia machista. En los asesinatos oficiales, un 23% de las mujeres había denunciado, una cifra en un constante aumento. Si hay falta de respeto, vendrá el maltrato. Eso no es amor. No miremos hacia otro lado si en nuestro entorno, como vecinos, compañeros, hermanos, parejas, hijos o padres, vemos falta de respeto. Hacerlo ver a quien lo hace, sin miedo, señalar con el dedo y avergonzar a esa persona, pero sobre todo no miremos hacia otro lado. Tu silencio les hace más fuertes. En este año 2017, 22 mujeres han sido asesinadas en toda España, que son Estefanía, 1 de enero. Matilde, 4 de enero. Toñi, 15 de enero. Blanca Esther, 16 de enero. María Ángeles, 18 de enero. Virginia, 28 de enero. Josefa, 30 de enero. Aramis, 3 de febrero. Cristina, 5 de febrero. Carmen, 7 de febrero. Laura, 11 de febrero. Ana Belén, 13 de febrero. Margaret, 19 de febrero. María José, 20 de febrero. Lady, 21 de febrero. Gloria, 21 de febrero. Dolores, 21 de febrero. En Badajoz, 22 de febrero. Erika, el 1 de marzo. Ana María, el 29 de marzo. En Campo de Criptana, 31 de marzo. Vamos a hacer un minuto de silencio como homenaje y respeto hacia ellas. Muchas gracias.